Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Hola, hola. Hola, Juan Hola José, Pedrito, buenas tardes. Carlitos. Hola Pedrito, ¿Qué ¿qué más, más? Francisco? Buenas tardes. ¿Qué más, Alexander? Hola, Buenas Jorge, tardes, Luis Pedrito. Alfredo, Buenas ¿cómo tardes. están? ¿Qué más? ¿Cómo Estoy seguiste, juicioso, hermano, Ale? esperando la capacitación.
Listo. Alejandro Chiriví, saludos a su recuperación, hermano. Tuvo un accidente, esperemos que se recupere próximamente, prontamente. Gracias, Dios te Pedrito, bendice, sí, hermano. señor. Amén, Sí, gracias. que cuidarse de esas motos eléctricas. ¿Fue una moto eléctrica o fue una patineta, no? En la ciclovía. Una moto Complicado. eléctrica, Pedrito. Ya, pues. Y José, y Alejandro andando en cicla, muy ecológico, muy ambientalista, y una moto eléctrica y se lo llevó por delante, imagínense. Entonces, que se mejoren, cuídense todos en el desplazamiento. Esta ciudad es muy movida, Bogotá, hay que estar con los 15 sentidos, inclusive hasta con la intuición, a cuidarnos todos. Pues hablando de cuidado, hoy estamos celebrando, pues hoy estamos conmemorando, estamos en una movilización mundial por la prevención del suicidio. Quiero contarles que hoy hizo OTC presencia en el Congreso, un evento importante organizado por la Comisión Accidental de Salud Mental. No se debería llamar Comisión Accidental, ¿no? Debería llamarse Comisión Propositiva de Salud Mental, pero bueno, así la llaman. Y allí estuvimos presentes en un evento, pues, en el que se vienen adelantando acciones propositivas importantes. Tenemos una nueva ley de salud mental en Colombia, la segunda, porque la primera la hicimos hace más de 8 años, la ley 1616. Esta es una que se repotenció. Y OTC, pues participando en todos estos escenarios de salud mental, vamos a participar también en la Cumbre Mundial de Salud Mental, que va a ser en el mes de octubre. Es una cumbre, es la segunda o tercera cumbre. La segunda la inauguramos en la Contraloría hace un año, con una presencia importante de cuerpos diplomáticos, actores internacionales, sociedad civil. OTC esta vez también va a participar. No lo vamos a hacer en Contraloría, lo vamos a hacer en la Cámara de Comercio, ahí al frente, al frente de la Contraloría en la 26. Un evento muy importante con actores y participantes, conferencistas de talla internacional muy buenos. Viene, eh, dentro de ellos me comentaban, vienen gente que inclusive de Harvard se ha postulado para participar, neuropsicólogos, pero no solamente abordar desde la visión clínica la salud mental, sino también holística. Vienen sabedores, conocedores, también gente que ha, que ha propuesto una visión de la salud mental también más holística a nivel mundial, de todas las visiones. Entonces va a ser un escenario interesante, y pues invitarlos a que este tema de la salud mental pues lo hagamos del cotidiano, ¿cierto? Es un tema que, por ejemplo, allí Ciscata ya se conectó para que nos cuente rápidamente, pues cuáles son los factores determinantes, los síntomas de alerta, por ejemplo, frente a una conducta suicida. Es muy complejo, a veces creemos que eso está lejos de nosotros, pero pues está en el cotidiano. Hay una situación compleja en todas las condiciones en salud mental. Eh, la, la conducta suicida es, Cata, es importante que lo mencionemos allí. Si puedes abrir ahí el micrófono y la cámara, se está conectando. Bueno, la conducta suicida pues tiene unas características. Por lo general, el que está en la ideación siempre avisa, ¿sí? Lo comenta, estar alertas. La prevención, pero no solamente la salud mental vista desde la enfermedad, sino unas transformaciones que queremos hacer también en las condiciones de salud mental, porque pues la locura también es una forma de vida, es una manera de ver el mundo, y también ir transformando esos imaginarios de la salud mental, decir, es que este está loco, o es que esta está loquita, o X, Y, Z, digamos que acepciones que son, digamos que en cierta manera estigmas, también tienen que irse superando, y es un tema que también iremos construyendo. Entonces, darle la bienvenida también a nuestra docente Zuli Robledo, compañera de carrera de la Contraloría General de la República, quien también nos va a ilustrar durante 2 sesiones, creo, Zuli, que estamos programados de 2 horas, sobre las generalidades y temas importantes sobre el proceso de responsabilidad fiscal, algo importante que sí o sí todos lo tenemos que saber, ¿sí? En la Contraloría, porque pues el proceso de responsabilidad fiscal pues hace parte de ese ciclo de lo que hacemos en Contraloría en la visión del resarcimiento, y que es importante que tanto auditores como personas que se presentaron para
cargos técnicos, asistenciales, profesionales, coordinadores en cualquiera de los macroprocesos que se haya presentado, tiene que saber de los fundamentos del proceso de responsabilidad fiscal porque hace parte integral y que es importante que esto lo tengamos claro. Entonces, también darle las gracias a la producción, a Pedrito que está hoy aquí, nos ha escrito aquí por el chat. Pueden encontrar información valiosa sobre qué es la conducta suicida, cómo identificarla y abordarla en las redes sociales de la OTC, correcto. Entonces, les invitamos a seguir las redes sociales de OTC, compartirlas y avanzar en estos algoritmos importantes de prevención y también de salud que vienen andando. Antes de que empiece Zuli, pues les quiero contar que en relación al concurso, pues tuvimos una reunión el día de ayer con la Dirección de Carrera Administrativa, que es la encargada del concurso. Queremos comentarles dos temas importantes. El primero, pues como todos ustedes saben, el concurso va para el 8 de febrero, la fecha del concurso, y esto implica pues obviamente que hubo un movimiento de la agenda del concurso y pues esto implica, según las cuentas que nos dan, pues que la agenda se mueve 6 meses. Pues 6 meses, digamos que son 3 meses en la celebración del concurso, pero ustedes saben que como hay unas que se declararon desiertas y se abren nuevamente convocatorias, esta también tiene los mismos términos que corrieron para todas las postulaciones, pues se tendrán que tener en cuenta para esta. Es la presentación, las reclamaciones, los recursos de reposición, el recurso de apelación, el de reposición, el de segunda instancia, todo lo que surtimos se tienen que surtir para estas que se declararon vacantes. Aclarar lo siguiente, lo primero, no se van a incluir nuevas disciplinas. Nosotros, pues, allí seguimos insistiendo desde OTC de que este y cualquier concurso tiene que hacerse bajo el precepto de lo que hoy se denomina NBC, Núcleos Básicos de Conocimiento. Pero bueno, un sector mayoritario en este adoptó la tesis de por disciplinas, quizás por darle más economía al concurso, por no abrir tantos postulantes y bajarle costos. Pudo haber sido esa, pero pues yo creo que nosotros en 3, 4 años, cuando se haga el próximo concurso, pues tendremos que apostarle a eso. La otra, pues vamos a tener una lista de elegibles de un año, es decir, y era digamos que era una inquietud jurídica que nosotros teníamos y la resolvimos y la queremos comentar. Las vacantes que se oferten más las que se estén pensionando durante el concurso, pues se podrán proveer durante esa lista de elegibles, ¿sí? Entonces, para también tener en cuenta que pues ahí vamos a tener más oportunidad porque pues si se presentaron para un cargo, si se presentaron para un P2, un P3, un P1, donde hayan 20 vacantes y quedó de 25, ¿sí? Pues va a tener una oportunidad porque esa lista de elegibles se va a mover no solamente con las vacantes que se ofertaron, sino con las que se vayan generando durante este tiempo, pero pues obviamente es una lista de elegibles que tiene vigencia de un año. Ahí tenemos una desventaja porque nuestro régimen de carrera especial tiene una lista elegible de un año, mientras el régimen de carrera especial es de 2 años. Ese es un tema que algún momento tendremos que reformar, eso se hace vía legislativa, pero bueno, es una de las consideraciones que tenemos. Entonces, con esto le damos la bienvenida, con estas noticias, le damos la bienvenida a nuestra querida profesora, doctora, amiga, compañera OTC también, la doctora Zuli Robledo, quien nos va a deleitar y entregar unos importantes conocimientos sobre responsabilidad fiscal. Bienvenida, estimada Zuli. Si quieres abrir cámara. Sí, buenas tardes. Adelante. A parar, ya que estoy. Buenas noches ya, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Me encomendaron que conversáramos un poquito, esperen, ¿dónde está compartir pantalla? Que compartiera con ustedes algunos temas sobre responsabilidad fiscal. Entonces. Bueno, les quiero comentar, Zuli, perdóname la intromisión, les quiero comentar que Zuli pues tiene amplia experiencia como docente, ¿sí? También hace parte del Banco de Docentes del Centro de Estudios Fiscales, ha impartido clases de responsabilidad fiscal, de control fiscal, es pedagoga, además que eso es bien importante porque a veces muchos sabemos
algunos podemos saber mucho y ser expertos en control fiscal, pero bien importante la pedagogía. Zuli también es pedagoga, tiene una amplia experiencia en sus más de 27 años de experiencia en la Contraloría General de la República, como auditora, como docente. Entonces tenemos este tipo de hoja de vida hoy aquí presente, quien nos va a entregar su experticia en esta clase. Gracias, Zuli, y adelante. Bueno, es que yo voy a hacer unas preguntas, pero no, aquí en la pantalla no puedo ver el chat. Voy a intentar conectarme también del celular, o no sé si Pedrito o Cata, que están ahí, cuando escriban en el chat me dicen. Sí, Porque adelante. Ahí también tenemos a nuestro máster, quien está organizando también para que esté pendiente y abra el no micrófono. me conecto del Por favor. celular. Listo. Buenas tardes, Pedrito también para que esté pendiente. buenas tardes, compañeros. Vamos a entrar de una vez al tema del proceso de responsabilidad fiscal, porque nosotros ya tenemos unas clases agotadas, sobre todo del control fiscal micro, macro y algunas generalidades de la entidad. Entonces, vamos a entrar de una. El proceso de responsabilidad fiscal, yo creo que de todas las áreas misionales de la Contraloría es el que a mí me apasiona. Yo estuve sustanciando en la Contraloría como 11 años, 12 años, no más, yo creo, no recuerdo. Y he tenido en tipología muchos casos, se han resuelto de diferentes maneras. He estado durante el cambio normativo de la Contraloría, me tocó vivir el cambio de jurisdicción coactiva de nuestro manual interno al estatuto tributario y regresar al manual interno y todas esas etapas. ¿Para qué les menciono los cambios normativos? Porque en materia de responsabilidad también ha habido movilidad. Ha habido movilidad. Y es importante, yo sé que aquí deben haber sustanciadores de materia de responsabilidad fiscal, que tengamos presente que hubo un importante cambio normativo con el decreto 403, pero después ese decreto fue revocado en materia de responsabilidad fiscal. Por eso siempre cuando pensemos en materia de responsabilidad fiscal, alejémonos del decreto 403 porque no aplica, ¿sí? Quiero mostrarles antes de entrar a hablar del tema algo de movimiento que ha habido. En la ley 610 es una ley que parece que está muy bien hecha porque han recibido demandas, pero salen exequibles las sentencias. Entonces, mire, el artículo primero, que es el que define qué es el proceso de responsabilidad fiscal, fue demandado, fue declarado exequible desde el 2001. ¿Mm? Esta sentencia, para todos los que vayan a presentar el concurso, la sentencia 840-2001, yo creo que deben leerla completa. Léanla porque allí nosotros vamos a entender, y es más, nosotros hemos decidido y tenemos muy claro algunas cosas en materia de responsabilidad fiscal con esta sentencia. Es una sentencia, diría yo, como hito. Entonces, por ejemplo, el artículo cuarto fue tocado un poquito cuando se quitó la expresión culpa leve en materia de responsabilidad fiscal y el parágrafo segundo del artículo, pero miren el 6, el 9, el 10, el 12, 17, 19, 20, 41, 42, 44, y todos estos que están aquí fueron declarados exequibles. Algunas expresiones de los artículos, y se los voy a dejar en la presentación porque se las voy a compartir, algunas expresiones fueron declaradas inexequibles, pero en sí los artículos están íntegros. ¿Para qué les traigo este movimiento de la ley 610? Porque, sobre todo si ustedes se inscribieron en materia de responsabilidad fiscal, aquí hay jurisprudencia que pueden revisar respecto a cada uno de los artículos. ¿Para qué nos ayuda? Para, por ejemplo, miren acá este primero. En el artículo primero, la ley 840 nos determina los elementos, cómo debe entenderse la gestión fiscal, la conducta, las actividades económicas, las actividades jurídicas, que es la gestión fiscal. Entonces, estas sentencias nos van a ayudar a entender más cada artículo, por eso se las dejo aquí. Pero les decía Zuli, que este decreto, están diciendo en señor, el chat
que solamente se ve la primera diapositiva. No sé si ya las estás corriendo. Ah, ¿en serio? O sea, algo ponle en presentación, amplía la presentación y las vas pasando. En este momento estoy una que dice decreto 403. ¿No estamos en esa? No, seguimos en la primera. Espérate. Mm, Ya se movió. No, pero aquí no está en modo presentación. ¿Ustedes sí logran ver bien ahí? Pues si logran ver bien ahí, yo las dejo ahí y más bien la muevo de aquí, ¿sí? Ahí ya está en modo presentación. Intenta moverla así a ver si se ve. Ya, ahí cambia. Ahí Ahí va cambia. cambiando. Ah, Sí. bueno, de esto no se lo voy a repetir porque lo que quería mostrarles es que la ley 610 es una ley fuerte que ha sido demandada y la sentencia sale declarando exequible su articulado. El decreto 403 quiso modificar un articulado bastante amplio, pero fue declarado inexequible. Entonces, de este decreto también está vigente. No creamos que el decreto 403, que no está vivo en materia de responsabilidad fiscal, está vigente porque se salvaron 140 artículos de los 166 que lo componen. La sentencia que más la afectó fue la 090 del 2002. Estamos en del 2022, perdón. Estamos en el 2025 y por ahí algunos sustanciadores preguntan que cuál es el tiempo de prescripción de la acción de... Entonces uno dice, ¿no se han dado cuenta que eso fue derogado? Bueno, entonces esta sentencia 090 declara la inexequibilidad de los artículos del 124 al 148, que todos son artículos en materia de responsabilidad fiscal, y ordena, miren que esta figura no es muy común, es legal, es constitucional y tiene todos los fundamentos normativos, pero no es muy común que se presente la reviscencia de una norma. Y ese fue el caso, por eso el boom en materia normativa, cuando se ordena la reviviscencia del artículo 610 y de unos artículos de la ley 1474. O sea, revivieron los artículos. No se quiso dejar, cuando se declara la inexequibilidad de esos artículos, no se quiso dejar al aire libre o como sin saber qué hacer a las contralorías, sino que se les dijo, vamos a revivir los artículos de la ley 610. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se tumbaron esos artículos? La motivación, si ustedes leen la sentencia, la motivación, bueno, es una sentencia amplia, pero se la reducí en 2 palabras. ¿Por qué se cayeron esos artículos? Porque dijo la Corte Constitucional que no había conexidad entre el acto legislativo y las normas que se habían sacado en ese decreto, la regulación que se había sacado en ese decreto 403. ¿De qué acto legislativo estamos hablando? Del acto legislativo 04-2019 que reformó la Constitución en los artículos de nuestra competencia, que son el 267, 268, 271, 272, 274. Ese acto legislativo reforma esos artículos constitucionales. También fueron demandados y con sentencia 140 del 2020, el artículo 267 fue declarado exequible y el numeral 13 del 268 también fue declarado exequible. O sea que nuestro acto legislativo también fue fuerte. Lo que pasa es que como dijo la Corte que no había conexidad entre lo decretado en esos artículos 124 al 148 del decreto 403 de 2020, revivió la ley 610. Pero en ese decreto entonces, si se fue todo lo de responsabilidad fiscal, ¿qué quedó firme? Quedó firme todo lo del nuevo modelo de control fiscal concomitante y preventivo y todo lo que tenga que ver con ello, las advertencias, las alertas, los controles preferentes, todas las facultades de policía judicial del artículo 101 a 100 algo del decreto, quedaron vivos, ¿sí? Entonces pues el decreto no, aún está vigente en los artículos que no fueron derogados. ¿Cuáles fueron esos artículos que fueron derogados y revividos?
los artículos de la ley 610, miren, el 4, el 5, el 6, que tienen conceptos importantes en materia de responsabilidad fiscal, que ahora los vamos a tocar un poquito. Y de los... Nos vemos mañana, que la reina. Bueno, se ven mañana. Y de los artículos de la ley 1474, que ustedes saben que esa ley también introdujo temas importantes en el 2011 sobre el proceso de responsabilidad fiscal verbal. Tiene el artículo 100, el 101, el 110, que habla, me parece que el 100 es de sobre la audiencia de imputación, el 101 de la decisión y el 110 de ¿qué, Zuli? No recuerdo. Esos artículos se revivieron con la sentencia que les mencioné, la 090, y también después, unos días después, saca la Corte la sentencia 113, que dice, me atengo a lo dispuesto en la sentencia 090, o sea, ratifica la decisión, ¿sí? También una sentencia ahí que se dio muy seguida, yo creo que desde el mismo día tal vez, la 091 del 2022. Esa sentencia declara inexequible un artículo que se había incluido en la ley 2080, que había reformado el Código Contencioso Administrativo, implementando el control automático de legalidad de los fallos. Recuerden que cuando salió ese artículo 130, ese artículo 23 que modificaba el 134, si no estoy mal, del Código Contencioso Administrativo, todos ahí emocionados y uno tenía que sacar el fallo con responsabilidad y mandarlo rapidito para hacer el control automático de legalidad y ¡pum! Se nos cayó con esta sentencia. Se nos cayó con esta sentencia, entonces ya no hay control automático de los procesos de responsabilidad fiscal. ¿Mm? Bueno, también se cayó el 45. Quise dejarles esto para que miren que también por ahí de ese decreto se cayó el artículo 78 al 88 y el 106, 107, 109 y 123, que hablaban sobre jurisdicción coactiva y el proceso administrativo sancionatorio. Pero ahora sí vamos a hablar del proceso de responsabilidad fiscal, que es nuestro tema. Y les traigo la definición. Ustedes dirán, ay, la definición no. Ese es el artículo primero de la ley 610. Y cuando nosotros no sabemos este artículo casi de memoria, que dicen que la memoria, que no hay que aprender de memoria porque no se comprende, pero es importante el conocimiento de comprensión y el de retención. Cuando uno se sabe este artículo, yo creo que ya sabe de responsabilidad fiscal. Les recomiendo este artículo que lo lean varias veces porque cuando usted tenga claro todos los elementos de esta definición, sabe de responsabilidad fiscal. Pero ¿qué es el proceso? No la responsabilidad. ¿Qué es el proceso de responsabilidad fiscal? Son todas esas actuaciones administrativas. Por allá tuve un profesor en mi pregrado que decía que el control fiscal no son actuaciones administrativas, sino que son actuaciones fiscales. Y nosotros, bueno, es un conjunto de actuaciones administrativas que adelanta las contralorías. ¿Para qué? Resalto en negrilla ¿para qué? Porque esto se lo tienen que saber de memoria. ¿Para qué se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal? Para determinar y establecer la responsabilidad de ¿quiénes? De los servidores públicos y de los particulares. Cuando en ejercicio de su gestión fiscal o con ocasión a causan, bien sea por acción o por omisión, de forma dolosa o culposa, un daño. Toda esta definición para terminar diciendo que se causa un daño. ¿Cómo se causa? Por acción o por omisión. ¿En qué modalidades? Dolosamente o culposamente. ¿Sí? Pero ¿para qué yo aperturo un proceso de responsabilidad fiscal y decreto pruebas y las practico y llamo acá al señor, venga, converse conmigo, busco prueba, leo, analizo, pienso,
tal vez impute, tal vez archivo. ¿Para qué se desgasta uno en todo ese trámite? ¿Para qué? Repito, para determinar la responsabilidad fiscal de quién, del que resulte responsable. Entonces vamos a tener claros estos elementos. Y bueno, ahorita vamos a ver unas características que les voy a decir. El artículo 2 de la ley 610 es un artículo que parece de carreta, no, esos principios, sí, pero les aseguro que nos van a caer por lo menos una pregunta sobre los principios del proceso de responsabilidad fiscal, ¿sí? Este artículo que dice, o sea, prioriza, indica la primacía de este principio que es el debido proceso. Dice que toda la acción de responsabilidad fiscal en él se debe garantizar el debido proceso. Todo su trámite se debe hacer garantizando el debido proceso y los artículos 29 y 209 de la Constitución Política de Colombia. ¿Esos artículos de qué hablan? De legalidad. Bueno, ese de favorabilidad lo dejé ahí, pero eso es en materia penal. De inocencia, de la competencia de quien decide, las etapas procesales, los plazos, la garantía, eso tiene que cumplirse. Son etapas que son perentorias. El derecho a la defensa, la contradicción, la exclusión probatoria cuando se refute nulidad de la prueba y los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, la delegación, la desconcentración de funciones. Estos principios los evoca nuestro artículo 2 de la ley 610. Entonces, ¿será que no sé? Yo me voy a aprender eso. Pues hay que por lo menos analizarlo e interpretarlo porque nos puede caer una pregunta que nos haga, que nos pregunte sobre qué principio se aplica. Bueno, me puedo inventar uno en este momento. En el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal de la gerencia departamental de Armijo, la entidad, primero estoy buscando el principio. Bueno, ese está muy fácil. La entidad presenta una serie de recursos, de escritos, de descargos y presenta, bueno, haga una serie, cada semana presenta un escrito. La Contraloría General de la República, en cumplimiento de los principios legales y constitucionales, le comunica a la entidad investigada, que sus solicitudes resultan improcedentes, resultan innecesarias y resultan inconducentes. Frente a esta respuesta de la Contraloría, ¿qué principio es el que mejor se aplica en el ejemplo? Yo no sé formular preguntas. Entonces ahí ustedes van a decir, miércoles, ¿cuáles eran los principios? Bueno, el debido proceso. Principio de legalidad, sujeción a la norma. La presunción de inocencia, competencia del juez. Ustedes dirán qué. Pero no les voy a decir ninguna respuesta porque esto me lo acabo de inventar y más adelante tengo una pregunta mejor formulada para esto. Entonces, ahora vamos, este es el artículo 3.
pero es importante tener claro cuándo hay gestión fiscal. Y si no alcanzamos a entender este punto, no me dejen continuar. Porque si nosotros hablamos del proceso de responsabilidad fiscal, tenemos que saber cuándo se habla de gestión fiscal. Entonces, la gestión fiscal son una serie de actividades, son acciones, actividades que realiza, bien sea el servidor público o el particular que administra bienes o fondos públicos de carácter económicas, jurídicas y tecnológicas. ¿Sí? Estas actividades económicas, jurídicas y tecnológicas deben ejecutarse de manera adecuada y correctas. Bien sea, miren todas estas actividades, en la adquisición, planeación, conservación, custodia, etcétera. Generalmente cuando nosotros pensamos en gestión fiscal, yo sé que ustedes, tal vez los que no sustancian, piensan gestión fiscal es gasto y piensan en todas las palabras que se asociamos con gasto, con adquirir bienes y servicios a través de contratos, de pagar alguna cosa. Siempre pensamos que la gestión fiscal se limita a gastos, a contratación, pero también hay gestión fiscal frente a verbos como la custodia, ¿no? El consumo, la explotación, la enajenación. Porque nosotros siempre pensamos, no, el gasto es adquisición, administración, enajenación, gasto, inversión, pero también hay en la recaudación, en cómo invierto los recursos del Estado. Ahí también se hace gestión fiscal. Y yo les voy a por allá un caso que tuve que un gerente de una corporación autónoma va y denuncia un caso del mismo. Hizo la denuncia presencial, nosotros le hicimos el acta, todo, y llevó pruebas, fotos, documentos. Y entonces él muestra cómo se había causado una lesión al patrimonio del Estado. Y entonces, finalmente, él entendió que él también fue gestor fiscal porque él tenía a cargo la custodia. Él dice, sí, yo tenía a cargo la custodia, pero yo no fui que me lo robé. Señor, mire el artículo 3 de la ley 610. Usted tenía responsabilidad de custodia. También hemos tenido casos donde, y este sí es muy reciente, donde se le ha configurado el hallazgo fiscal porque cogen la plática del Estado y la tenían guardada ahí sin robársela, claro. Pero había un fundamento normativo que les decían que esos recursos hay que invertirlos en unos fondos de inversión y procurar. Entonces, allí el problema no era que la plática en los fondos de inversión no se obtuvieran las ganancias esperadas o tuviera pérdida. Ahí la gestión fiscal irregular constituyó en no hacer la inversión de las rentas a que estaba obligado. Entonces, pensemos siempre que la gestión fiscal no se limita al gasto, va más allá del gasto, ¿sí? Ahí está cuando usted gastó bien bajo el principio de economía, compró de calidad al precio más favorable, porque de eso se trata el principio de economía. Entonces, calidad, precio favorable, hizo todo bien. Bueno, excelente, ejecutó el contrato, me entregaron el bien, digamos que eran 1000 bultos de cemento, una camioneta blindada, una buseta para transportar a los niños de Pupurrupía a Payamba. Entonces, yo hice la mejor compra del mundo y la hice cumpliendo el principio de eficacia, eficiencia, celeridad, economía, planeación. Y se me olvidó custodiar el bien, conservar el bien. Y dejé los 1000 bultos de cemento tapados con un plástico y llovió y se mojaron los bienes.
O dejé la buseta esa que compré para transportar a los niños y se me olvidó comprar la póliza. Entonces, allí también hay una gestión fiscal irregular. Entonces, reitero que no debemos limitar la gestión fiscal al gasto. No la tenemos que limitar. Todas estas actividades de adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, gasto, inversión, y las vuelvo a leer, manejo, recaudo, porque si nos ponen una casuística, recuerden que los exámenes, eso nos dijeron los que presentaron los exámenes de la Contraloría Territorial de la Fiscalía y la DIAN, que las preguntas eran pura casuística. Si nos ponen una casuística donde nos preguntan de alguna forma si la gestión fiscal se relaciona también con la inversión de renta, sí, señor. ¿Se relaciona con la custodia? Sí, señor. ¿Se relaciona con la enajenación y explotación? Sí, señor. Todos sabemos que con la adquisición, entonces eso no nos lo van a preguntar. Pero todas esas actividades tenemos que realizarlas bajo el principio de legalidad, sujeción a la ley. Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia, buscando lograr los fines, el objeto contractual a menor costo, en oportunidad y en calidad. La eficiencia tiene lograr el objetivo con calidad, ¿cierto? Solo bajo costos. Acá, en eficiencia, yo bajo la mano en costo, pero en lo demás tengo que subir. Calidad, oportunidad y ¿qué otra cosa dije? Bueno, pero lo importante es saber que, sí, bueno, eso no recuerdo más ahorita, es tener esa diferencia, la eficiencia. La economía, ya les decía, calidad a un precio razonable. Entonces, en la economía nos puede caer una pregunta que responde mejor al principio de economía los siguientes casos. 1. La empresa cotizó 2 computadores, marcas, no sé, con características técnicas uniformes, y a todas les voy a poner las mismas características, que no me sé las características de un computador. No sé, Windows, yo no sé qué, y todas esas características las cotizó en el mercado en Japón y salieron a 100 pesos. Las cotizó en el mercado Windows, yo sé qué, a 500 pesos. Las cotizó en el mercado, no sé qué, y salieron a 500 pesos con, digamos, en la primera opción me estaban dando con los software incluidos, en la segunda me estaban dando sin software, en la tercera me estaban dando con los software con garantía de 5 años y a me lo dieron a 120 pesos, los primeros me lo dieron a 100 y los segundos a 150. Entonces, el principio de economía no respondería en la primera opción que me dieron los computadores a 100 pesos con características técnicas uniformes. Lo que pasa es que en la tercera opción no solamente me dieron los 5 software, me dieron la garantía y me dieron un precio razonable entre los 100 y los 150 pesos que me estaban ofreciendo. Entonces, en el principio de economía no es por irse a lo más barato. Entonces, cuando nos pongan la casuística, no nos pensemos en lo más barato, pensemos en otros aspectos que nos pueden inducir a pensar en calidad y en más servicio. Entonces, ahí combinamos la eficiencia con la economía, porque en la eficiencia vamos a lograr que la optimización mejor de nuestro servicio, o sea, que vamos al salón de belleza y no solo me dieron la planchada, sino que también me dieron el corte de puntas, un masaje, no sé, fortalecedor por el mismo precio. Entonces ahí yo hice un negocio eficiente. La eficacia se relaciona con lograr el objetivo. Es eficaz cuando alcanzo los fines esenciales del Estado, el objeto contratal. Fui eficaz. Y esa eficacia también está relacionada con la oportunidad. Imagínense nosotros comprando una póliza después de que el contrato terminó, o que me mande la EPS el medicamento cuando ya me morí, o que me programen una cirugía cuando ya la apendicitis me hizo, cuando evoluciona, ¿cómo se llama? Eso.
Entonces, la oportunidad es importante. La equidad es la distribución equitativa, no sé, de los recursos, de las implicaciones. La imparcialidad, no estar prevenido en contra, porque es que nosotros no podemos tomar una decisión en materia fiscal de acuerdo a nuestras, no sé, a nuestras ideas étnicas, políticas, religiosas. No, estamos llamados a actuar con objetividad. La moralidad, la legalidad, la honestidad, la lealtad, la transparencia. Todas las actuaciones de nosotros como servidores públicos tienen que ser transparentes, o sea, que yo las pueda mostrar sin que haya algún indicio de alguna conducta reprochable. La publicidad. Bueno, en materia de responsabilidad fiscal, ustedes saben que los procesos de responsabilidad fiscal tienen reserva legal. Una reserva, pues, que deja de tenerla cuando ya el proceso se determina, pero mientras el proceso hay unas garantías procesales de los investigados y hay unas garantías de la entidad que investiga, entonces el proceso debe tener una reserva, pero todas las actuaciones de las entidades públicas deben ser públicas, ¿sí? Ah, pero este me gusta, la valoración de los costos ambientales. Me parece que lo anoté más adelantico. Lo anoté más adelantico. Y este principio está muy relacionado con las actividades que hace la Contraloría y uno dice, ¿la Contraloría, valoración de costos ambientales? Sí. A mí me negaron unas pruebas alguna vez en un proceso. Yo tenía como 7 procesos de una corporación autónoma y me las negaron por el principio de valoración de costos ambientales. Yo requería unas pruebas para medir, no recuerdo cómo se llama la prueba, si aquí hay alguien que sepa, que era para medir una explotación minera y forestal de alguna forma, pero entonces me responde diciendo que hay una afectación, un desequilibrio en el medio ambiente para practicar esas pruebas y me tocó archivar los procesos. Pero ahorita me parece que tengo esa anotación más adelante. Estos 2 párrafos, los que tengo ahí, esos no son míos. Yo los copié de un documento que les puse el link en otra diapositiva de la Auditoría General de la Nación, que dice que la gestión fiscal debe ser entendida como el manejo de todos los fondos y bienes públicos. A una vez en clase un profesor me dijo que cómo la Contraloría auditaba a la Presidencia de la República, que con qué autoridad, y nosotros. La gestión fiscal debe ser entendida como el manejo de los bienes y fondos públicos. Y bajo este entendido, ningún sujeto, nadie, estaría excluido, diferente a su naturaleza pública o privada, de que si ejerce la gestión fiscal está exento de este tipo de control. La Constitución y la ley siempre optan por una vocación totalizante, vocación que ratifica la jurisprudencia constitucional. Hago una pausa aquí porque yo sé que los sustanciadores saben, pero es fácil pensar que si no es servidor público, no puede ser gestor fiscal y no puede ser vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal. Pero la ley dice particulares que manejen fondos o bienes públicos, que administren fondos o bienes públicos. Un extranjero que llegue a Colombia puede ser gestor fiscal y estar vinculado, sí, si administra fondos o bienes públicos. Una persona que trabaja en una entidad privada, sí. Por ejemplo, las cajas de compensación familiar son privadas y son vinculadas a procesos porque administran el 4% de los parafiscales que
se considera, se asemejan a recursos públicos, a pesar de que tienen una connotación especial. El artículo 119 de la ley 1474 dice, cuando habla sobre la solidaridad entre las partes en el proceso de responsabilidad fiscal, en el último pedacito dice que también serán vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal quienes contribuyan o concurran en materia, quienes contribuyan o concurran en la causación del daño. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. No es servidor público, ni es un particular que administra bienes del Estado, pero resulta que le dieron un contrato. Cuando esa persona llega a ese contrato, en ese momento empieza a administrar recursos públicos. Entonces, de alguna manera, si el contrato acaeció, no se logró el objeto, entonces concurrió a la materialización del daño, ¿sí? Y el caso del extranjero fue que alguna vez llegó un brasilero y una alcaldía hizo un contrato con la persona que se ganó la licitación, y esa persona necesitaba maquinaria pesada, pero maquinaria muy especial, y la consiguieron como desde Brasil. La persona que llegó a administrar esos recursos, la persona que se le giró el anticipo, que fue al contratista, entonces la Contraloría le gira, la alcaldía le gira los recursos al contratista, pero el contratista, en una cosa ahí toda rara, le da a administrar una parte del anticipo a un extranjero. Entonces, él decía que a él no lo podían vincular al proceso de responsabilidad fiscal porque él no era servidor público y él no era el contratista. Y le dijeron, señor, usted entra por aquí, el artículo primero dice particulares que administren recursos públicos. Y se vinculó, se le falló, demandó, la jurisdicción contenciosa lo confirmó la decisión. Ahora miremos dentro de las generalidades del proceso de responsabilidad fiscal algo que también es muy importante tenerlo claro, porque eso tiene implicaciones procedimentales en materia de responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto únicamente el resarcimiento del daño. ¿Para dónde va eso? El resarcimiento del daño. Y sigo con mis casos. Alguna vez en un proceso de auditoría. ¿Alguna vez? Sí, alguna vez. Sí. Un grupo de auditoría identifica que en una biblioteca que supuestamente se habían comprado unos libros de alto costo, pues la compra había sido como ficticia, y el equipo auditor, muy juicioso, consultó al vendedor si pues él había vendido esos libros y dijo no. Se consultaron otras fuentes y dijeron no, y esos eran libros exclusivos que solo los vendía como. Entonces, pues ahí estaba el daño. Después la entidad auditada manda un escrito diciendo que ya compró los libros y que ya los ingresó a la biblioteca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un resarcimiento del daño ocasionado al patrimonio público. ¿Qué hace entonces? Piensen ustedes, ¿qué hace la Contraloría después que hay un resarcimiento total del daño? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento. Recuerdan que en el artículo primero de la ley 610 hablamos del objeto del proceso de responsabilidad fiscal, que es diferente, que era ¿cuál? El objeto del proceso de responsabilidad fiscal, ¿cuál era? Resarcimiento. El objeto del proceso de responsabilidad fiscal. Determinar El que el termina la daño, responsabilidad fiscal. el responsable, son tres.
Mire, ahí está en negrita, en el renglón 3. El objeto del proceso de responsabilidad fiscal es saber quién es el responsable fiscal. ¿Quién fue? Pepito. Ese es el proceso, se hace para eso. Yo lo aperturo, investigo, te llamo, le saco fotocopia de cédula, me fotocopia la hoja de vida, lo investigo, lo miro, reviso, para saber quién fue. O sea, el objeto del proceso, ¿quién fue? El objeto de la responsabilidad, quitándole, mire, si le cojo y yo le quito este pedacito de aquí, el objeto de ese pedacito sería que me pague lo que se perdió, la lección que ocasionó. Ay, cómo le voy a deshacer a esta vaina, aquí ya. Que entonces, el objeto del proceso es saber quién fue. El objeto de la responsabilidad como figura normativa, el objeto, ¿por dónde me quedó el objeto? Ay, por acá. El objeto de la responsabilidad, no del proceso, sino es que pague la lesión que le ocasionó al Estado. ¿Sí? Me disculpan mi lenguaje coloquial, pero yo soy así. Entonces, ahí está la diferencia. Y es bueno que lo tengamos claro porque esto nos pueden preguntar algo relacionado. ¿Sí? Lo vamos a mirar como dice ahí bien bonito en mi lenguaje coloquial y callejero. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público. Como consecuencia de la conducta, eso hemos lo dicho 1000 veces, dolosa o culposa, de quienes realizan la gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad. Y no entendamos como pago apenas la consignación. ¿Se acuerdan el ejemplo del señor que fue y puso los libros otra vez en la biblioteca? El hecho que haya puesto los libros otra vez en la biblioteca no quiere decir que no hay responsabilidad, porque el parágrafo primero del artículo 4 de la ley 10 dice: la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente. Puso los libros allá, pero ahí le viene fiscal, ¿ves? Perdón, ahí le viene disciplinaria y tal vez penal, ¿sí? Ahí no sé, eso no es competencia de nosotros ya. Entonces, nosotros nos limitamos a buscar el resarcimiento, la responsabilidad fiscal. Cuando se acercan épocas de elecciones, yo en alguna vez estuve en jurisdicción coactiva, cuando se acercan épocas de elecciones, ustedes no saben, el recaudo de la Contraloría se maximiza porque todos se acercan a pagar para que lo saquen del boletín. Porque como nuestro objeto es el resarcimiento, entonces si usted paga, sale. Adiós. ¿Ya? Entonces ya no tiene responsabilidad fiscal. Más no quiere decir que no pueda obtener otro tipo de responsabilidad fiscal, ya no hay. Yo sé que los que son auditores aquí han oído hablar de los beneficios de auditoría y los han logrado ellos. ¿Y qué pasa cuando hay beneficios de auditoría? No hay observación, no hay hallazgo fiscal, eso no hay. Entonces, quedamos claros con el objeto de la responsabilidad y del proceso de responsabilidad. El proceso es para saber quién fue y el objeto de la responsabilidad es que me paguen. Esta diapositiva la tengo repetida, la tengo veces, pero esto fue intencional, porque quiero mostrarles las características de la responsabilidad fiscal, las características del proceso de responsabilidad fiscal. Ya han salido varias sentencias que nos dicen cuáles son las características de este procedimiento y dice: busca establecer la responsabilidad patrimonial de quien por su conducta ocasionó un daño. Es un proceso administrativo. Ya está claro, la ley, la jurisprudencia lo dice. Entonces, la responsabilidad, como es un proceso administrativo, la responsabilidad que se declara como es administrativa. Juzga las conductas de las personas que manejan los bienes o recursos públicos.
La declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción. Recuerdan que nosotros no tenemos ese objeto sancionatorio, sino, mírenlo aquí. Así que si nos preguntan alguna casuística relacionada, que nos digan que nosotros procuramos las sanciones por la pérdida de los daños, por los 10.000 millones que se robaron y yo no sé a dónde. No, nuestro objeto es resarcitorio. Y, ¿se acuerdan? El artículo 2 de la ley 610, la sujeción sine qua non de todo el proceso al debido proceso. Acá dice lo mismo, pero tengo otra jurisprudencia, ¿cierto? Es un proceso eminentemente administrativo, dado que recae sobre la gestión y el manejo de los bienes públicos. Es de carácter subjetivo porque siempre habrá que determinar si se obró con dolo o con culpa grave. Es patrimonial porque lo que nos interesa es recuperar la platica. No dejar ahí en un boletín a alguien. No, desde que nos paguen no hay problema. Bueno, desde que paguen, no, desde que devuelvan, resarcen el daño. Nuestra responsabilidad es autónoma, independiente a cualquier otro tipo de responsabilidad. Por eso por ahí hay una cosa entre la acción de repetición. Yo no voy a mencionar eso mejor aquí. Y se deben acatar las garantías del debido proceso. Miren que es la misma diapositiva, dicho de diferentes formas, pero aquí hay un pedacito que no está en la otra. Entonces, después de hacer todo un proceso de responsabilidad fiscal, la decisión con la cual se termina el proceso, que puede ser un fallo con responsabilidad, es decir, culpable, un fallo sin responsabilidad, le imputamos, pero no era culpable. O digamos, antes de la imputación le decimos, no, voy a archivar esta vaina porque no hay mucho, ¿sí? No están los elementos. Esta decisión no tiene carácter de cosa juzgada. Así hubiéramos tenido el control automático de legalidad del artículo 119. No tiene carácter de cosa juzgada porque una decisión en el proceso de responsabilidad fiscal, la decisión pues de fondo, en el proceso de responsabilidad fiscal puede ser objeto de revisión de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, allá en los juzgados nos pueden tumbar las decisiones. Entonces, el carácter de los fallos es cosa decidida, no cosa juzgada. Entonces, vamos a tener esa diferencia clara. Un fallo de responsabilidad en un proceso de referencia que fue, y entonces se asumió como cosa juzgada. No, esa no era. No vayan a marcar esa. Tiene que ser la que nos induzca a pensar que no tiene carácter de cosa juzgada, sino de cosa decidida. Entonces, ahí tienen que mirar en las opciones de pregunta la que se acerca más a eso. Nos vamos de una vez al artículo 5 de la ley 610. Bueno, ¿y saben por qué vamos estudiando uno a uno los artículos de la ley 610? Porque es el fundamento normativo principal. El que vaya a estudiar responsabilidad fiscal, proceso de responsabilidad fiscal, tiene que tener clara la ley 610 de 2000. Por lo menos los primeros artículos. Porque para el procedimiento hay pocos formatos allá en la auditoría. Señora. Entonces vamos a empezar con los elementos. El primer elemento es la conducta. La conducta ha sido definida como el comportamiento activo u omisivo, por acción, por omisión. Una conducta, un comportamiento doloso o culposo. Un comportamiento que genera un daño al patrimonio público. Un comportamiento que es atribuible a quien realiza gestión fiscal.
un comportamiento que puede ser activo, omisivo, doloso, culposo, que genera un daño y ese comportamiento se le atribuye a un sujeto X. Zulia, apagaste tu micrófono. ¿Cuánto tengo el micrófono apagado? No, acabas de dejarte de escuchar. Hace un segundito nomás. Ah, bueno, entonces tenemos claro que la conducta es comportamientos, que son activos, omisivos, dolosos, culposos. Que ese comportamiento, ese comportamiento, bien sea de acción u omisión, generó un daño, ¿sí? Y que ese comportamiento se le puede atribuir a un agente, a un Pepito Jiménez. ¿Mm? Que ese comportamiento está relacionado con las funciones que yo tenía que hacer. Yo tenía que estudiar, por eso siempre en el proceso de responsabilidad fiscal los auditores y eso anexan el manual de funciones o las funciones legales o constitucionales, porque no siempre es del manual de funciones, anexan, o sea, que ese comportamiento que yo hice tiene que estar relacionado con mis funciones. Ese comportamiento, bien sea activo o omisivo, debe ser doloso o culposo. Todas las diapositivas que tengo tienen ahí el fundamento normativo o el fundamento jurisprudencial. De forma que usted solo puede ser declarado responsable fiscal si le comprueban que ha actuado con dolo o con culpa grave. Pero en todas las diapositivas anteriores solo habíamos hablado de culpa. No habíamos dicho culpa grave. Bueno, ya hablamos de culpa grave. Estas modalidades están bien definidas en el artículo 118 de la ley 1474. Y no nos las vamos a saltar, las vamos a mencionar porque el artículo 118 de la ley 1474 dice cuándo la conducta se considera dolosa. Recordemos que el dolo tiene un elemento volitivo y otro cognitivo. Es decir, tiene un elemento volitivo porque yo tengo la voluntad, o sea, quiero. Y tiene el mismo valor el elemento cognitivo, o sea, yo sé que con esto logro este daño. Por ejemplo, yo quiero matar a Pepito Jiménez y le pego un banano en la barriga. O sea, yo tenía el elemento volitivo, pero el medio era idóneo, tenía yo el conocimiento que con un banano no se podía matar o se podía matar, pero bueno, eso del banano es recocha, pero piensen ustedes en que yo tengo el conocimiento que Juancito Jiménez es alérgico al maní y quiero matarlo. Entonces yo le hago una jalea de maní, una torta de maní y se la doy. Entonces ahí tengo la voluntad y el conocimiento. Sabía que ese era un medio idóneo para causar el resultado esperado, ¿sí? Entonces el dolo implica la intención y el conocimiento de causar el daño. No es igual a la culpa porque en la culpa no está el elemento volitivo. Yo no quiero, pero fue negligente, falté al deber objetivo de cuidado, fue imprudente. Es decir, yo tenía que hacer de la universidad X y dije, no, allá no entra nadie y apenas le eché un solo seguro y le abrieron y se robaron las cosas. ¿Ah? Yo ahí cumplí con el deber objetivo de cuidado, fui negligente, fui imprudente, fui descuidado. Entonces ahí está la diferencia entre el dolo y la culpa. Pero atendiendo al artículo 118 de la ley 1474, dice que el dolo
que nosotros vamos a considerar que se actuó con dolo cuando por esos mismos hechos Pepito Jiménez haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputada a ese título. Es decir, tenía como la responsabilidad de ser independiente y autónoma, tenía ese proceso allá por hechos relacionados, por los mismos hechos, y allá lo condenaron o lo sancionaron a título de dolo. Entonces yo que me enteré de eso, yo que soy una sustanciadora tan efectiva, investigué si tenía procesos allá y cuál fue la decisión. Yo cojo esa misma modalidad de conducta y la dejo en mi imputación y le digo, actúa a título de dolo. Mire que lo condenaron por esto a título de dolo. Mientras que en la culpa grave, bueno, ustedes ya saben que culpa es cuando se actuó con negligencia, bueno, con imprudencia, faltando al deber objetivo de cuidado, y entonces yo, así por sonso, dejé que se causara una lesión al patrimonio público. Pero ese artículo 118 tiene unas causales que nos dice, impútele culpa grave cuando haya elaborado los pliegos de condiciones, los términos de referencia incompletos, ambiguos, confusos, oscuros, que llevaron a confusiones, a interpretaciones que afectaron el patrimonio y decayó el contrato, ¿sí? De que la entidad contratante no tenía claro y esos pliegos quedaron mal hechos. Ahí se imputa culpa grave. Se imputa culpa grave cuando usted tenía que haber hecho una comparación de precios y no la hizo. ¿Qué principio estamos afectando aquí, compañeros? Cuando yo tenía que hacer una comparación de precio. Algo Economía. así como, exacto, exacto. Entonces, esta causal B del artículo 118 del decreto 1474, ¿con qué principio se articula? Con economía. Entonces, allí usted tenía que comparar los precios, entonces sobrecosto, miércoles, culpa grave. También hay culpa grave cuando digamos, no se designa, se designa la interventoría, la supervisión y no se ejecuta. Tenían que presentar 5 informes anuales, no se presentaron, no se ejecutó, no se contrató la interventoría, la supervisión, impútele culpa grave. Cuando usted tenía que comprarle la póliza al carro que para transportar a los niños que se acuerdan de Pupurrupí para allá y no la compró, impútele culpa grave. Cuando el contrato decayó y usted no hizo efectiva las pólizas y bueno, por alguna circunstancia ya no se puede, impútele culpa grave. Cuando se efectúa un reconocimiento de salarios, prestaciones o cualquier otra, violando las normas laborales, impútele culpa grave. ¿Sí? ¿Estamos claros cuándo pongo dolo y cuándo culpa grave? Estamos claros. Ahora, el daño, que es el otro elemento. ¿Qué elemento estamos mirando de la responsabilidad fiscal? ¿Se acuerdan? Estábamos mirando un elemento que se llama, son 3, un elemento que se llama Conducta. 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 Estábamos mirando el elemento de la conducta. Conducta, comportamiento. ¿Se acuerdan? Homicidio, activo, doloso, culposo. Bueno, ya ustedes se saben la conducta. El daño. El daño, nosotros siempre, este es el elemento más fácil porque cualquier forma de lesión al patrimonio público, decimos, vea, ahí está el daño. El daño puede verse representado en un menoscabo, una merma, una disminución, otra forma de merma, un perjuicio,
un detrimento, una pérdida, el uso indebido o deterioro. Imagínense que el uso indebido por allá está en materia penal, ¿cierto? De los intereses, pero esta lección es causada por la gestión fiscal como, yo siempre digo gestión fiscal irregular, pero la gestión fiscal irregular es la gestión fiscal antieconómica, es la gestión fiscal ineficaz, es la gestión fiscal ineficiente, es la gestión fiscal inequitativa, es la gestión fiscal inoportuna. Entonces, antieconómica, principio de economía, ineficaz, principio de eficacia, ineficiente, principio de eficiencia, principio de equidad, el principio de oportunidad. Entonces, la gestión fiscal irregular, yo siempre digo así para subsumir todas estas, pero la gestión fiscal que se reprocha es la gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa, inoportuna. Es decir, cualquier gestión que no cumpla con los cometidos de los fines esenciales del Estado, cualquier gestión que no esté dirigida a cumplir el objeto contractual, las funciones de mi contrato, las obligaciones del contrato, no cumplí con esa gestión fiscal irregular. Y la podemos calificar antieconómica, lo que sea, pero cualquier gestión que yo realice que no vaya acorde con los fines esenciales del Estado, con los del objeto funcional, con los del objeto organizacional, con los fines del programa, con los fines del proyecto, con los fines de las contralorías, es una gestión fiscal irregular. Sino que para decir todas esas cosas yo digo gestión fiscal irregular apenas, ¿cierto? El uso indebido fue declarado inexequible, Zuli. Ah, sí, perdón. No lo subrayé. Sí. ¿Y sabes por qué? ¿Se acuerda que lo mencioné ahorita? Por allá lo vemos en materia penal. Ay, sí, esto tenía una rayita, tienes razón. Y no puse la sentencia. Pero fue por eso que no lo subrayé. Pero el uso indebido fue declarado inexequible. Digamos. Este numeral 2 que le tengo aquí, ya lo he mencionado varias veces, pero es una de las características del daño. Entonces, por eso lo dejé, pero pues ya lo hemos mencionado varias veces, ¿cierto? El daño, o sea, la responsabilidad fiscal y el daño no es algo que tenemos que tener como si fuera universal. Ahí toca estudiar cada caso en concreto porque cada situación, cada caso tiene sus características particulares que nos lleva a nosotros a hacer un análisis, un raciocinio y poder determinar bien. No es una figura universal que se aplica a todos los funcionarios, a todos los servidores públicos. No, por eso les decía que nosotros tenemos que revisar bien la sentencia 840. Que es muy importante en materia de responsabilidad fiscal. ¿No? Me dio calor. Bueno, aquí, yo creo que esto ya lo hemos dicho varias veces. El nexo causal es el tercer elemento. Entonces ya miramos la conducta, el daño, y nos falta este elemento importante. Nosotros podemos determinar que existe una conducta, que existe un daño, pero no podemos establecer el nexo causal. Y sigo con mis casos. En alguna vez alguien tenía que hacer un cobro y vimos la diligencia, la oportunidad, la idoneidad, la conducencia de los medios que utilizó para hacer el cobro y realmente no pudo. Investigó bienes, hizo cobro persuasivo, bueno, de todo. Vemos que allí hubo un daño, se ocasionó lesión, pero pues no pudo determinarse la responsabilidad porque la conducta del gestor fiscal fue eficiente, fue oportuna, fue económica.
contrario a los verbos que estamos mirando ahorita, ¿sí? Entonces, el nexo causal es la relación sine qua non, es la relación intrínseca que debe haber entre la conducta, quien tiene a cargo la gestión fiscal, y el daño que se ocasionó al Estado, ¿cierto? Entonces, si esa conducta no tiene íntima relación con el daño, entonces no habrá responsabilidad fiscal. La conducta del gestor fiscal debe ser la causa sine qua non del daño para que podamos determinar una responsabilidad fiscal. El segundo numeral dice que debe examinarse si la conducta se predica del sujeto investigado y guarda relación con la gestión encomendada. Nosotros, por ejemplo, un asesor jurídico lo vinculan a un proceso porque no guardó bien las llaves del almacén. Pues, si eso no está relacionado con sus funciones, no está en su manual de funciones, no es una función legal o constitucional, entonces, pues, ¿cómo lo vinculamos si él no tenía a cargo esa actividad? Me tomo un poquito de agua. El tercero se relaciona con las modalidades, que ya lo hemos repetido muchas veces. Y es importante también identificar quiénes son los gestores fiscales. Pues si un proceso de responsabilidad fiscal es para determinar la responsabilidad fiscal, tenemos que decir de quién, de Pepito Jiménez con cédula tal que se ubica en esta dirección, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros identificar puntualmente quiénes con sus funciones le asistía a ese deber, quiénes fueron los gestores fiscales para poder imputarle responsabilidad fiscal a esas personas. Entonces, ahorita, como ya hemos hablado mucho, vamos a hacer esta lectura solo para ver si que ocasiones me está mal. Solo para ver si vamos, me estoy haciendo entender. Dice, la responsabilidad fiscal se desprende de la necesidad de proteger el patrimonio del Estado frente a actuaciones irregulares de la gestión fiscal. Implica una serie de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías cuando por acción u omisión y en forma dolosa o culposa se ocasione un daño al patrimonio del Estado. Desde este entendido, ¿cuál de las siguientes enunciados representa el fin del proceso de responsabilidad fiscal? Entonces, yo quisiera que en el chat escriban su opción de respuesta y ya después, cuando hayan escrito unas 10 personas, ahora sí, abran el micrófono y me digan cuál sería la respuesta correcta, quien desea abrir el micrófono. Yo no soy experta haciendo preguntas, pero ahí hice un esfuercito, mire, que hasta con errores de ortografía me quedó. Pero bueno, lo importante es la intención, ¿cierto? Entonces, la primera opción sería determinar y establecer los elementos de la responsabilidad fiscal, evidenciando bajo el principio del debido proceso que la conducta de los servidores públicos y de los particulares se ejecutó en forma dolosa o culposa, ocasionando un daño al patrimonio del Estado. B. Determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta causen por acción u omisión en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. C. Establecer la responsabilidad de los servidores públicos cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta causen por acción o omisión en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. Creo que el B y el C están iguales. Señor. El B y el C. Ah, no, ya vi el verbo rector.
Bueno, determinar el resarcimiento de los daños La D, ocasionados la al D, la patrimonio. D. La D. Bueno, ¿y quién me dice por qué no la A? Porque es que el fin y el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento, no determinar y establecer los elementos de responsabilidad, porque los elementos ya están establecidos de acuerdo a la normatividad. Debe haber un daño, debe haber un responsable. Y un nexo. ¿Quién tiene otra opinión? Respecto, no era la A, entonces dice, ¿cuál de los siguientes enunciados representa el fin del proceso de responsabilidad fiscal? Compañero que me está ayudando, ¿cuál es la respuesta más recurrente en el chat? La D. Hay ¿La varias B? personas que dicen la D, de dedo. ¿D? Hay varias personas que dicen la B, pero la mayoría es la D. D. Está entre la Bueno. B y la D, según Ay, La A ella. no es porque no dice los servidores públicos y los particulares, no dice en ejercicio de gestión fiscal, sino en particular, no dice en ejercicio de qué. Entonces la A no sería. bueno, Para mí, me va a tocar replantear la mecánica que estoy utilizando porque veo que no estoy siendo asertiva con la comprensión. Mire, yo estoy preguntando por el fin del proceso de responsabilidad fiscal. Para que tengamos en cuenta en el examen, el enunciado puede tener distractores que son verdad, pero no tienen nada que ver con la pregunta. Entonces aquí tengo un enunciado que realmente era innecesario frente a la pregunta, pero lo que dice aquí es verdad. El proceso desprende la necesidad de proteger. Claro, el proceso de alguna manera se relaciona con la protección del patrimonio público, ¿sí? Y busca mirar qué actuaciones irregulares se hicieron. Implica que las contralorías verifiquen cuándo por acción u omisión, de forma dolosa o culposa, pero eso no era importante. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados representa el fin del proceso de responsabilidad fiscal? Entonces, habíamos hablado, la A dice que determinar los elementos de la responsabilidad fiscal. En el proceso de responsabilidad fiscal, yo sí tengo que tener claro los elementos de la responsabilidad fiscal. Tengo que establecer la conducta, el daño y el nexo. Yo los tengo que establecer, pero ese no es el fin. Yo los establezco como un medio, pero no es el fin, ¿sí? Es el medio, pero no es el fin. El segundo dice, determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos, de los particulares, cuando en ejercicio de la función, y lo que dice ahí. El C dice, establecer la responsabilidad de los servidores públicos. Y el D dice, determinar el resarcimiento. Entonces, vamos. El resarcimiento es el fin de estas dos palabras, mire. El resarcimiento es el fin de la responsabilidad fiscal. El resarcimiento, o sea, la D, sería si la pregunta fuera, ¿cuál de los siguientes enunciados representa el fin de la responsabilidad fiscal, no del proceso de responsabilidad fiscal? El C dice, establecer la responsabilidad fiscal si el proceso, ¿se acuerdan que yo le decía, yo para qué hago un proceso para saber quién fue? ¿Se acuerdan? Yo hago un proceso, investigo para saber quién fue. Y entonces, si es verdad, el C, yo establezco la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y se me olvidó los particulares que administran recursos del Estado. Entonces, la C tampoco es. La D dice determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares. Es la D porque hemos dicho ya, el artículo primero dice que el fin del proceso, miren la palabra proceso, es determinar quién fue. ¿Quién fue? El fin de la responsabilidad es que me paguen. Entonces, la pregunta correcta aquí era la B. Así que carita feliz para los que pusieron la B. Otra pregunta.
Dice, la Contraloría General de la República, de la gerencia, a través de la gerencia departamental de Armijo, tramita un proceso de responsabilidad fiscal por hechos relacionados con un faltante en cantidades de obra y sobrecosto, para lo cual la gerencia ha escuchado, gerencia eficiente, escuchó en versión libre, ordenó las pruebas solicitadas, trasladó los informes técnicos, realizó en debida forma todas las notificaciones y resolvió todos los recursos presentados por los apoderados. Qué proceso muy bien llevado, imagínense, hasta ahorita, pues. Otra cosa para el examen es que no supongamos más de lo que está en el enunciado. La información que nos da el enunciado, que es la información con la que tenemos que trabajar. Entonces digamos, ay, y si se faltó en los términos, no, ahí no habla de términos, entonces no lo imaginemos. Frente al enunciado, ¿cuál? Yo creo que la coma tampoco iba ahí. ¿Cuál de los principios aplicables en el proceso de responsabilidad fiscal no se menciona? Estoy diciendo, con todo lo que hizo la entidad obedeció los principios que hablamos de, ¿se acuerdan? El artículo segundo, el 29 y el 209 de la Constitución. Bueno, el segundo de la Ley 610 y el 29 y el 09 de la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál de los principios no se menciona? ¿Será que con esto ellos cumplen con el principio de legalidad? ¿Será que cumplen con la presunción de inocencia? ¿Será que cumplen con el principio de contradicción o el derecho a la defensa? Compañero que me ayuda, ¿cuál es el numeral más mencionado en el chat? La A. Hay 5 A's y una B hasta el momento. Muy bien. Entonces, recordemos que el principio de la legalidad es la sujeción a la norma sustantiva. Entonces, miren, en este trámite del proceso, se evidencia que hay una sujeción a la norma, están cumpliendo con el procedimiento. Según pues el enunciado, todo va muy bien. El principio de contradicción, se fueron escuchados, se le trasladaron los informes, se notificaron, y con esos mismos argumentos se cumple el derecho de defensa. Pero la presunción de inocencia, ¿qué tiene que ver con estas actuaciones? Ninguna. Aquí no se menciona la presunción de inocencia. Me devolví. Sí, no se menciona la presunción de inocencia. Entonces, la casuística primero, y yo soy reiterativa con eso porque quiero que esté claro. Entonces, alguien que abra el micrófono y me diga cuál es el objeto del proceso de responsabilidad fiscal. Determinar al responsable. ¿Y cuál es el objeto de la responsabilidad fiscal? El resarcimiento del daño por la conducta dolosa o culposa de un servidor público o particular. Ay, lo logré. Gracias. Ahora vamos a responder falso y verdadero. Dice, la gestión fiscal es la responsabilidad de todo servidor público y particular que administre bienes o fondos públicos en garantizar el buen uso de los recursos públicos. Servidor público y particular tienen que garantizar el buen. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 Muy bien. Entonces, vamos, me voy a gestión fiscal. La gestión fiscal es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas donde yo adquiero, planeo, conservo, custodio, exploto, ¿sí? Recaudo. Entonces, la gestión fiscal entonces es la responsabilidad de todo servidor público de garantizar el uso de los recursos públicos. Falso. Exacto, porque son esas actividades económicas, todas esas jurídicas, ¿sí? Son esas actividades que yo tengo que hacer en adquisición, en custodia,
Soy gestor fiscal cuando administro. Mire, piensen en la gestión fiscal como administrando. Cuando ustedes les pagan el sueldo, cogen y administran su plata. Yo sé que debemos. Entonces, cuando les pagan el sueldo, ustedes hacen gestión fiscal con eso y le pagan el crédito, la tarjeta, le dan al hijo, yo no sé qué, y hacen gestión fiscal, ¿sí? Pero no hacen gestión fiscal cuando, ay, sí, yo tengo la obligación de manejar bien mi plata. No, eso no es la gestión fiscal. Eso sería una misionalidad. Pero la gestión fiscal es adquirir, custodiar, administrar, gastar, invertir. ¿Sí? Esa es la gestión. Operaciones. Señora. Doctora, perdón, yo sí paso por la vergüenza de volverle a que me aclare la pregunta, porque pues ahí dice que todo servidor público o particular que administre bienes y fondos públicos. O sea, ahí no están hablando del recurso en garantizar el buen uso de los mismos. Pues yo digo que para mí sería verdadera porque está administrando todo el recurso público y es una obligatoriedad de ellos cumplir con los principios de legalidad. Ahí va. Mira, tú te respondiste. ¿Sí? Es como la misión, la obligación. ¿Sí? La gestión fiscal, tú me estás hablando ahí como la misión, el deber ser lo que, o sea, como es obligación de todo servicio garantizar el buen uso de servicios públicos, pero mira lo que me está diciendo acá el artículo 3, que la gestión fiscal son actividades. Son actividades. La gestión fiscal es cuando yo digo, bueno, aquí tengo, voy a gastar, voy a planear, conservo, custodio. Son actividades. Más allá de la misión. Si yo te estuviera preguntando por la finalidad de la gestión fiscal, pues vas allá. Pero ¿qué es la gestión fiscal? Son un conjunto de actividades. Y pues, digamos que es acertado el razonamiento, pero como el artículo 3, la ley 10 está diciendo la definición, y yo aquí estoy preguntando por la definición, tenemos que intentar asemejarlo, porque yo no voy a discutir con la ley. Entonces, pero sí tiene razón, la gestión fiscal debe hacerse procurando el buen uso de los recursos públicos. Y eso es cierto. No hay materia de discusión, debe hacerse procurando el buen uso de los recursos públicos. Pero ¿qué es? Son actividades. Entonces, la otra pregunta. Es cierto que la Contraloría tiene el deber de identificar, evaluar, incorporar en la toma de decisiones los costos y beneficios ambientales que se generen por las actividades humanas y que afecten positiva o negativamente la naturaleza y el patrimonio natural. ¿Falso o verdadero? Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Bueno, muchas gracias por su participación. Falso. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Verificar el cumplimiento. De los costos ambientales. Ahí está. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, entré a trabajar a la Contraloría y tenía como 10 años trabajando en la Contraloría y me enteré que nosotros hacíamos informes, estudios en la DES sobre temas de valoración de costos ambientales, hacen informes en revistas, y yo decía, ¿en serio la Contraloría apenas no vigila el comportamiento fiscal? Entonces yo me puse a buscar eso, cómo lo desarrolla la Contraloría, esa valoración de los costos ambientales, y lo desarrolla identificando y evaluando. Todas esas DESPA que son identificando, evaluando y comprando la toma de decisiones, los costos ambientales. La Contraloría le hace recomendaciones al gobierno nacional sobre cómo garantizar la conservación del medio ambiente. Entonces, yo quise poner esto que parece simple, lo quise poner porque es posible
que nos pregunten y nosotros digamos, no, la Contraloría no tiene nada que ver con eso, pero sí la valoración de los costos ambientales. Ahí yo tengo, venga, estas preguntas no las vamos a desarrollar, sino que quería decirles que hay un documento y aquí como les van a compartir la diapositiva, está aquí está el link donde lo pueden ubicar, es un documento de la auditoría. Ese documento, ellos hacen una serie de preguntas y respuestas en temas complejos. Estas preguntas y respuestas no creo que sea muy fuerte para el examen, pero sería importante que le echen un ojito, y aquí puse un ejemplo de las preguntas que hacen ahí y que responden. Ahí hay una pregunta, la primera pregunta del documento habla sobre la controversia que hay entre la aplicación del proceso de responsabilidad fiscal, la acción de repetición, artículo 90 y el 267 de la Constitución, y entonces dicen que la sala de consulta del Consejo de Estado ha dicho una tesis y ellos en la auditoría dicen otra y la justifican. Entonces, por eso no voy a entrar en el debate de estas preguntas, porque algunas preguntas las resuelven de una forma que yo no estoy como muy, pues no, mi discernimiento no me da para eso. Entonces, pero les puse un ejemplo de las preguntas que están en el documento para que los que se presentaron como sustanciadores en materia de responsabilidad fiscal bajen este documento y ojeen las preguntas, porque son preguntas muy interesantes y que hemos estado debatiendo en la Contraloría últimamente. Por ejemplo, a finales del año pasado, la pregunta, los temas fueron bastante debatidos. Entonces, ahí miren, dice, por ejemplo, esta pregunta: ¿el lucro cesante procede como concepto de daño al patrimonio del Estado dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Ese documento responde, no yo, dice que la acción, ¿dónde está la respuesta? Me pasé. Les juro que ya había puesto la respuesta. Creo que no procede. Espérate. No. Bueno, estas preguntas. La primera de esta pregunta que está en el documento, bueno, no está aquí, no sé, yo creo que eliminé la diapositiva. Estas preguntas, la primera pregunta que dice ahí, la respuesta dice que sí, que no solo se considera daño los recursos que han sido ejecutados, dejados de ejecutar, sino también el lucro cesante. Y aquí está esta otra pregunta: cuando se declara la prescripción de cualquier tipo de impuesto, se debe considerar que se ha producido un daño al patrimonio del Estado y se debe dar curso al proceso de responsabilidad fiscal. En caso afirmativo, ¿a quién y a quiénes se debe vincular como presunto responsable? Esta pregunta en el documento, ustedes, pero yo creo que solo revísenlo los que se inscribieron para sustanciadores. También dice que sí, pero por allá otra pregunta del mismo documento dice que si son entre entidades, pues no hay daño. Entonces, ahí les voy a dejar este link para que revisen estas preguntas que me parecieron muy interesantes. Yo no sé si entro a caducidad y prescripción, tercera selección interresponsable. Yo creo, Pedrito, que aquí vamos a dejar las generalidades del proceso de responsabilidad fiscal y en la próxima sección seguimos con lo demás. ¿Sí? Perfecto, Zuli, como tú digas. Además que esas preguntas generan un poco de, digamos que, de situaciones de
de confusión no, sino de llamado, como de alerta. O sea, después de un cuestionario, imaginen que hicimos solamente 4 preguntas y cómo quedamos. Imagínense un examen de 100. Y con así preguntas, miren la primera, estábamos aquí analizando con Cata, la primera pregunta es, así va a ser el examen. Es, plantea un escenario, pero la pregunta no tiene nada que ver con el escenario, sino cuál es el fin de la responsabilidad fiscal. O sea, le echan un cuento, como decía Cata, le echan un cuento, o sea, como dice en términos coloquiales, nos troleó a todos. O sea, echa un cuento, ¿sí? Hace una pregunta que no tiene nada que ver con el cuento, ¿sí? Y pregunta cuál es el fin. Ojo con eso. Comprensión lectora. Yo hice Comprensión lectora. o sea, el tema parecía tan fácil. Yo dije, voy a hacer preguntas porque hay veces uno cree que está entendiendo todo y después dice, ay, miércoles, no me había fijado que la responsabilidad, el fin de la responsabilidad es diferente al del proceso y fue repetitiva en eso. Pero lo importante de esta primera sesión es tener esas generalidades claras, porque la próxima sí vamos a entrar al proceso, al procedimiento y a los fenómenos que ocurren en el proceso, la caducidad de prescripción, las formas de terminación del proceso. Entonces ahí ya tenemos que tener claro y vamos a seguir de largo, no vamos a estar pegados con conceptos. Perfecto. Y además, esto no solamente es para los que van a presentarse para el proceso de responsabilidad, porque miren que hay definiciones que van a salir transversales al concurso para todos. ¿Qué es la responsabilidad fiscal? Objeto, fin, ¿sí? El daño. Eso no solamente se lo van a preguntar a los que se presentan para sustanciador o responsabilidad fiscal, sino para todos, porque todos tenemos que tener claros estos elementos generales y esenciales del control fiscal, que eso es cultura general, es decir, se entendería que cualquier persona que esté en la Contraloría debe tener claro el daño la definición del daño. Así esté así está en talento humano, ¿no? Que es que yo trabajo en planeación, ¿por qué debo saberlo? Pues claro, son los elementos, es el ABC del control fiscal. Entonces, agradecerte esta sesión tan espectacular. Sí. Un aplauso, manitos arriba a Zuli, porque ay, muy pedagoga. Muchas gracias, Zuli. Recomendarles a todos que tenemos aún abiertas las inscripciones para el curso comportamental. Decíamos que hasta el 9. Las tenemos abiertas aún porque estamos esperando unos ajustes que necesitamos tener para iniciar el curso comportamental. Entonces, invitarlos, ahí están los links, aún se pueden inscribir. Recuerden que hay el costo para los afiliados OTC es tan solo de 100.000. El que referencie a alguien paga 200 y externos 250. Este es una inversión para el futuro, para pasar ese 30%. Y el otro 60%, pues lo estamos haciendo con estas clases tan maravillosas que nos han dado nuestras expertas y que hoy Zuli nos entrega con mucho cariño y mucha dedicación. Agradecerles a todos. Estamos entonces, la próxima clase, Zuli, estamos comentándoles para cuándo miramos las agendas, porque obviamente la agenda de Zuli, la de todos, esperamos, si no es ese sábado, el próximo miércoles, ¿de acuerdo, Zuli? A esta hora, para que porfa nos confirmes. Claro que sí, sí. Estoy para, si quieren seguir debatiendo conmigo este tema. Claro que sí, maravilloso. Muchas gracias, Zuli, a todos. Gracias. Una feliz noche, que la pasen bonito, descansen y seguimos preparando. Gracias, muy formal, feliz noche. Ya, doctora. Un abrazo Zuli. a todos. Gracias, interesante. Feliz noche. Chao, Pedrito. Hasta luego, doctora. Feliz noche, un abrazo. Feliz noche para todos. Gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, gracias. Chao, chao. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, José Levi. Gracias. Chao, Efraín. Nos vemos. Gracias, buenas noches, hasta luego. Un abrazo. Luz, ¿quién habló? Bueno, que voy Vivi, mirando Vivi. quién es. Ah, Vivi, gracias. Vamos a sacar los convenios OTC pendientes. Tenemos unos convenios espectaculares con universidades, unos convenios claves de OTC los estaremos publicando la próxima semana. Espero que ya tengamos listo todo el portafolio. Gracias, Vivi. Sí, señor. Bueno, saludos a todos. Nos vemos, Pedro, si quieres.